Hello amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Cerelli, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. El día de hoy, como pudieron ver por el título, vamos a hablar de temas que no tienen que ver con maquillaje, pero mira, temas que a todos nos interesan. El día de hoy vamos a hablar de salud sexual, específicamente de anticonceptivos, que son un mundo. Pero miren, yo no soy ninguna experta, a mí nada más me gusta el make-up y a mí nada más me gusta y soy curiosa de todo. Así que tenemos al experto, mi doctor favorito, mi ginecólogo, al doctor José Tirán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con información. Y lo que más me gusta es que cuando yo recién fui con usted fue como todo es peras y manzanas. Te lo expliqué de una forma tan fácil, se entiende, que jiji, jaja, y es la mejor forma que para mí es de aprender de este tipo de temas que a mí me hizo sentir confianza y espero también les transmita la misma confianza a ustedes. Básicamente, cuando recién nos conocimos, yo sí les tengo que decir esta historia, ya tenemos un video juntos en el canal, que este ya está más fancy, ya aprendimos, ya está más producido. Y cuando yo lo conocí, yo fui de una de las pacientes que probó una fórmula que tenía solo para sus pacientes, tanto de como jabón que no es jabón, es como un limpiador para el área íntima de la mujer y también de un lubricante. A mí me encantó, pero no estaba a la venta. Ya está a la venta y la marca se llama My SNS Health, entonces también es una muy buena opción y lo vamos a estar hablando que no es nada más de los anticonceptivos. El punto aquí es salud sexual. ¿Qué forma lo puedes hacer de una forma responsable? Que una forma en la que te sientas cómoda, aparte de todo lo que conlleva todo este tema. Y antes de empezar, sí tenemos varios disclaimers, porque miren, no vaya a ser una sabe que se tiene que proteger. Primero que nada, toda la información que digamos, chéquenla con su doctor. Segundo, también para poder estar grabando aquí, ya saben, con el doc nos tuvimos que hacer pruebas ahí de COVID. El tercero es básicamente les vamos a dar pequeños indicadores de cada uno de los anticonceptivos porque es muy amplia la información, pero en la página de MySNS vamos a tener semana por semana ya un tema más elaborado de cada uno de los métodos para que puedan tener un poquito más de información aterrizada a la realidad diaria. Básicamente en Instagram yo les pregunté a ustedes. Una pensaría de que, ay, bueno, a una le da pena, entonces una, pues medio la pregunta anónima. No. Llovieron de preguntas y en menos de una hora ya teníamos más de casi 300 preguntas y yo, ok, esto es mucha información. Aquí tengo todas sus preguntas, muchas se repetían, agarramos las más comunes y también las que sentimos que son las más importantes de brindar esta información. Vamos a empezar. Antes de empezar con preguntas ya, mira, directo a la yugular, ¿cuáles son como los métodos anticonceptivos más comunes en México, no? Para tener una idea de qué es lo que vamos a estar hablando. Mira, como manera de introducción, en México tenemos arriba de 105 diferentes alternativas de métodos. Posiblemente ahorita estemos ya raspando los 110. Entre marcas, combinaciones, diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, para explicar un poquito, esta es una tabla donde vienen los métodos en la parte baja de menos efectivos hacia más efectivos hacia arriba y las diferentes alternativas, desde los métodos naturales, los métodos de barrera, y vean cómo conforme vamos subiendo va mejorando la eficacia. Aquí vienen inyecciones, vienen pastillas, parches, el anillo. La lactancia, después de que nacen los bebés, se considera también un método efectivo, pero tiene sus parámetros muy particulares. Y luego vienen los de larga duración específicos, los implantes, los dispositivos y los quirúrgicos, tanto como para hombres como para mujeres. Entonces, un poquito como que el menú de lo que está disponible, y en cada uno de estos hay diferentes marcas y diferentes variantes que le dan diferentes características para cada uno. Lo que platicamos en el consultorio, cuando alguien te pide un método anticonceptivo, la verdadera pregunta es ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Qué es lo que realmente necesitas? No le voy a sugerir una pastilla a alguien que es sumamente distraído y que pues, se le olvida, no se la va a tomar porque le va a fallar. O alguien que me diga, yo quiero estudiar y quiero esperarme 5 años para embarazarme. Bueno, entonces trabajamos otros métodos y sobre eso amoldamos a lo que cada quien necesita. Y bueno, teniendo ya la base vimos de cuáles son los más comunes o principales, ¿cómo sé la efectividad o cómo puedo calcular la efectividad de mi anticonceptivo? Muy bien, hay un índice que se utiliza para calcular esto, que se llama el índice de Pearl, que es por 100 mujeres que utilizan el método durante un año y sobre eso se calcula la efectividad en base a cuántas se embarazaron utilizando el método. Ahí hay dos parámetros ahí, el uso regular, que es el uso que le da la gente como lo entendió, y el uso perfecto, que es como está escrito en los estudios. Sí, no, como cuando el doctor te dice, lo tienes que hacer todos los días y una noche se te va, pues ya no lo usaste como el doctor dijo. Exactamente, y entonces hay una interrupción en el correcto uso del método y puedes llegar a tener un embarazo no planeado. Y bueno, ya que hablamos un poquito de cuáles son los más comunes que hay en México, vamos a hablar un poquito de cada uno porque miren, había preguntas infinitas de cada uno.
La primera pregunta que más se repitió, pros y contras de las inyecciones como método anticonceptivo. Esta es básicamente la presentación. Hay varias marcas de inyecciones, como comentamos. Esta es una de ellas, donde básicamente viene el contenido, que es una pequeña cantidad de líquido que contiene la parte hormonal que se necesita, y esto se aplica una vez al mes. ¿Y dónde se inyecta? Normalmente se inyecta en la pompa. No tiene mayor ciencia, no pesa, lo puedes ver, no tiene chiste. Es algo muy sencillo. Ahora, pros y contras. Los grandes pros que tienen las inyecciones es que es un método de una vez al mes. Se aplica y vamos, es una inyección para quien le cuesta trabajo, posiblemente tomar una pastilla todos los días, la inyección resulta ser una buena alternativa. Desventajas es que pues es una dosis de hormona de depósito para todo un mes. Entonces, si lo utilizaste, por ejemplo, y al primer mes no lo sentiste muy bien, pues hay que esperar a que pase todo el mes. No es como las pastillas que de repente no te gustaron y las dejaste y el día siguiente los efectos se pasaron, ¿no? Entonces, esta sería una variante. Es muy importante recordar que en general todos los métodos hoy en día, cuando hacemos investigación para esto, llevan un parámetro para evaluar el incremento de peso, porque es uno de los mitos, estoy seguro que en una de las preguntas viene. Claro que viene. Entonces, está estudiado y la realidad es que es muy poco probable que haya un incremento de peso. De hecho, siempre se evalúa y estos métodos no generan un incremento de peso per se. Siempre puede haber alguna variante de alguien que tenga algún tema metabólico, pero es muy raro. O sea, en general no generan incremento de peso. Siguiente pregunta. ¿Qué es el implante subdérmico y por qué es el preferido? Bueno, mira, el implante les voy a enseñar, es este dispositivo, ya está fuera de su caja, como debe ser. El implante es parte de los métodos que se llaman LARC, que en inglés es Long Acting Reversible Contraception, que significa que es anticonceptivo de larga duración, pero que es reversible. Es decir, no es como un quirúrgico que ya una vez que lo hiciste no se considera reversible. Y esto lo que contiene es un pequeño tubito que es lo que contiene la hormona. Esto viene dentro de la parte interna con una aguja y esto se inserta precisamente en la parte interna del brazo y ahí se queda hasta 3 años. En muchos casos es el preferido porque precisamente durante 3 años no tienes que hacer nada, ya está puesto el método, no te tienes que preocupar. Y tengo una duda, ¿te baja o por 3 años no te baja? Es una excelente pregunta, va a depender de cada cuerpo. Hay mujeres que se lo ponen y durante hasta 9 meses puede que no les venga su periodo y luego ya empieza a venir el periodo regularmente. Hay mujeres que se lo ponen y mes con mes van a seguir con su periodo y hay casos que no son los menos afortunadamente, que es donde pueden tenerlo y estar teniendo sangrado de manera frecuente y entonces hay que ayudar un poquito a controlar el sangrado. Lo importante es que aún y a pesar que esté ese sangrado, el método jala muy bien, es muy, muy efectivo. ¿Y cuánto hay que esperar? O sea, porque supongo que recién te lo pones y no es como que instantáneo, déjame, ya tengo relaciones, ¿sabes? Como que, ¿cuánto hay que esperar? Pues mira, este popotito lo que contiene es la hormona y empieza a liberarse desde el momento en que entra. Entonces, si tú empiezas con este método desde el día 1, cuando debe de ser acorde al periodo, por ejemplo, es muy probable que desde el primer mes ya estés cubierta. Sin embargo, por regla general, en todos los métodos se sugiere que el primer mes no le hagan 100% confianza, sino hasta el segundo mes para que ya se haya logrado una estabilidad de niveles hormonales. Esto se me hace muy bueno. Todos los métodos que prueben el primer mes, no se confíen de ya estoy con esto, porque así es como suceden los accidentes que pueden luego cambiar 180 nuestra vida. Antes decía 360, pero luego descubrí que terminas igual, entonces ahora digo 180. Pero bueno, entonces eso es súper importante y cada que tengamos algo bien importante va a sonar con esa tlin, 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 campanita. ¿Cómo sé cuando el parche ya no funciona? Este es el ejemplo del parche, este es el tamaño real del parche. El parche se despega por la parte posterior, es color piel para que no se vea y te lo puedes pegar para que lo veas. Básicamente es un color estándar. El parche normalmente debe estar todo pegado por todos lados. Cuando se despega hasta 1/3 en promedio es cuando ya tenemos un riesgo de que no vaya a funcionar. El parche debe de sellar por completo para generar una capa de humedad y que a través de ahí se absorba la hormona. Cuando tú lo quitas o esa capa de humedad se pierde, entonces la transmisión hormonal a través de la piel se pierde. Otro punto clave es que el parche sirve en personas que pesan 90 kilos para abajo. Arriba de 90 kilos está descrito que puede llegar a tener falla. Entonces también es muy importante contemplar y por eso es que es tan importante que lo chequen con su doctor, porque puedes pensar, oye, mi amiga tiene el parche, yo quiero el parche y resulta que
pues por tu estatura o tu peso no seas candidata al parche. Y otro punto clave es que el parche se cambia semana por semana, es decir, durante el mes, así como la inyección una vez al mes, el parche tienes que usarlo una semana y luego lo cambias, te quitas el de esa semana y te pones otro inmediatamente, y son 3 semanas con parche, una semana de descanso, que es cuando viene el periodo, y es como se hace el ciclo de 28 días. Prácticamente la mayor parte de los anticonceptivos están calculados sobre 28 días. Se me hace una muy buena opción. La primera vez que me lo puso en la mano y yo, ya tengo las hormonas, ¿qué es esto? Pero quiero que sepan que es un parche placebo. Sí, porque la primera vez me lo puso y yo, ya tengo el parche, son anticonceptivos. Ok. ¿Cómo funciona eso de si yo quiero conseguir anticonceptivos? En México en general hay 2 grandes vías para conseguir anticonceptivos, la vía privada y la vía pública, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Pueden ir a un doctor particular, el doctor las va a evaluar, les va a dar una receta y van a la farmacia a conseguirlo, o en el caso de que sea, por ejemplo, un dispositivo intrauterino o el implante que ya vimos, esos se aplican precisamente en el consultorio, entonces tiene que ser ahí. Pero si van a un centro de salud, si van a un hospital de salubridad o tienen seguro social o cualquiera de los sistemas de salud del país, ahí hay muchos de estos métodos. Entonces pueden ir a pedirlo. Por ejemplo, el implante que hablamos se vende muchísimo en la parte privada, pero se vende mucho a gobierno y está disponible para todas. Entonces es nada más ir, hacer una cita y pedirles precisamente en la zona se llama planificación familiar o servicio de anticoncepción, y ahí se los ven si son candidatas y se los aplican. La siguiente pregunta, ¿qué tan efectivo es el NuvaRing para edades de 22 en adelante? Justo NuvaRing es uno que personalmente yo he probado y a la mayoría le va increíble con el NuvaRing. Y por alguna razón yo fui de esas personas que se sacó la lotería de una mala manera y a mí no me fue tan bien. Yo como que me puse muy emocional y lloraba mucho y me sentía como que triste. En el momento en el que me lo quité, dije, al día siguiente ya me sentía bien. Eso es lo bueno también de este anticonceptivo, que no te funciona, automáticamente bye, y no te tienes que esperar como con la inyección todo el mes. Les explico un poquito respecto a eso. El anillo vaginal medicado viene precisamente en esta bolsa sellada. De la bolsa es de donde lo extraes. Esto contiene una membrana unipolar que al entrar en contacto con las paredes de la vagina y la humedad empieza a liberar la hormona, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo se aplica o cómo...? Muy bien. Básicamente lo que hace es que se dobla en la parte central y se inserta, ¿ok? Está hecho con una cierta tensión para que se inserte y quede en la parte interna del área vaginal, en la parte superior, un poco más pegado a lo que es el útero o la matriz, y entonces ahí es donde libera la hormona. Y esto se utiliza durante 3 semanas, se saca y nuevamente, ¿se acuerdan que platicábamos de los 28 días? Llega precisamente el periodo y nuevamente se inserta para el siguiente mes. Este se considera también de los LARC porque dura todo el mes, no es un método que tengas que estar utilizando todos los días. Y trae una combinación hormonal que trae estrógeno y progesterona, ¿verdad? En diferentes variantes. Y hiciste un comentario muy importante en tu pregunta, donde no a todo mundo le va bien. Hay varias variantes de hormonas y por eso es que es importante trabajar para ver cuál es el que sí te funciona. Y vamos a hablar de esto más adelante con las pastillas y va a haber una sección de esto también en la página. ¿Y por qué venía lo de edades de 22 en adelante? ¿Abajo de 22 no se pudiera usar ese? No, lo que pasa es que hay un tema, el anillo llegó hace muchos años al país, pero ha tenido cierto... no ha penetrado en el mercado como debía de ser, pero es más un tema de percepción. Es decir, que igual que a muchas niñas le dicen no uses tampón porque igual y puedes perder la virginidad y sabemos que eso no es cierto, igual el anillo es ¿cómo te vas a insertar algo si no estás teniendo actividad sexual? Cuando realmente es una vía diferente. Y en algunos lugares por eso veían las edades, pero la verdad es que desde que tienen vida sexual pueden utilizar el anillo sin problema. En cuanto hablemos del DIU, este es nuevamente, esto es un dummy de un DIU, no crean que es el de veras, pero es para que vean cómo es muy pequeño. Este es un DIU que viene con hormona y hay un DIU que viene sin hormona. Hay unos que son de cobre, hay unos que son de oro y plata, entonces ya depende ¿Qué tan fancy traigas dentro de ti? Exacto, pero la eficacia básicamente es muy similar. Es más eficaz el que tiene hormona que el que no tiene hormona, entonces para que sepan que hay un DIU con hormona y un DIU sin hormona. Esto se aplica a través de la entrada del cervix, que es el cuello de la matriz, se aplica en un consultorio. O sea, no es que yo lo compre y me lo pongo en mi casa. No, tengo que ir al necesitas un doctor, Okay. así es, y evaluar si realmente eres candidata. Les vuelvo a lo mismo, es muy importante lo que les vaya a decir su doctor de confianza.
Y esto se aplica y pueden durar, hay unos de 3 años, hay unos de 5 años, hay unos de 7 años, dependiendo el tipo y modelo que sea para ser aplicado. ¿Y cómo, o sea, cómo eso hace que no me embarace? Estoy muy, mira, estoy muy curiosa porque, mira, yo tampoco entiendo. Ok, entonces, básicamente, que es el hormonal, esta parte de aquí abajo es la que trae hormona y va a liberar hormona localmente, y esto va a evitar que haya ovulación, que se haga más espeso el moco del cervix para evitar la penetración del semen, que lleva los espermatozoides para la fecundación, y además va a hacer que el endometrio se haga muy delgado, y esto evita que haya el paso de los espermatozoides para que haya una fecundación. El que es de cobre tiene un anillo de cobre, una parte de cobre aquí abajo y tiene otros 2 aquí en la punta. Y esto lo que hace es que hace un proceso de inflamación en el área interna que hace que los espermatozoides no puedan pasar a través de esto por las cargas iónicas que tienen. ¿Y cada cuánto se aplica o cómo funciona? El de hormona, digo, promedio, los que están duran 5 años. ¿Okay? Ah, no te lo quitas, te lo pones te y lo tú pones, te liberas. Así es. Entonces te olvidas. Y el de cobre puede llegar a durar hasta 7 años. El defecto, no es defecto, pero que pueden tener, es que los de hormonas a veces pueden tener algo de sangrados, parecido a lo que pasa con el implante. Y el de cobre te puede hacer que tus periodos sean, por ejemplo, en promedio un día más largo. Ah, yo sí he escuchado eso de amigas de, antes me bajaba 5 días, ahora me baja 7 días o algo por el estilo. Y es verdad que con eso te dan más cólicos, porque mucha gente es de, es que con el DIU te da cólicos, no lo hagas. ¿Y por qué está ese mito de no te lo pongas hasta después de embarazarte? Bueno, muy bien, hay 2 cosas. Uno es, los cólicos son derivados de las contracciones que generalmente nomás hace la matriz o el útero al momento del periodo o cuando hay algo adentro. Y hay mujeres que incrementan los cólicos teniendo el DIU porque pues al momento de contraerse eso genera esa molestia. Como que el cuerpo lo quiere sacar de qué es esto. Que es lo normal, ¿verdad? O sea, normalmente claro, pues es un objeto que está ahí dentro. Pasando los 3 meses, muchas se les pasan los cólicos y ya no pasa nada, pero va a variar. El otro punto que preguntabas ahorita es lo del sangrado que incrementa, tiene que ver por el proceso inflamatorio en el otro que comentábamos. Y lo de ponértelo después de embarazarte es un mito. Muy bien, bueno, hay muchos estudios al respecto, porque siempre, embarazada o no embarazada, jamás te hayas embarazado o no, cuando aplicas un DIU no deja de ser un objeto que se inserta interno y entonces hay un riesgo muy pequeño de que pueda haber un proceso infeccioso dentro del útero. Y en muchos lugares eso ha generado esta preocupación de que pudiera llegar a generar una infección intrauterina y eso afectar el tema de fertilidad. Se ha estudiado mucho y ya se vio que eso está en la parte de los mitos, ¿ok? Pero ya va a depender de cada paciente y lo que su doctor le sugiera en base a lo que cada una necesite. Entonces, pero sí es un mito, pues. Es un mito. Ok. Puede que suba de peso con algún anticonceptivo hormonal, que de hecho yo fui víctima de eso. Yo sentía que estaba como inflada, como que me las tomaba y me sentía, no que subí de peso, sino como que siempre estaba inflada. Y luego yendo con el doc me di cuenta que no es así. Te explico un poquito el tema de las pastillas y la subida de peso. Aquí les pongo varios ejemplos independientemente de marcas. Normalmente es como vienen las pastillas en blisters que traen 28 pastillas. Dependiendo la marca, las que son de color, por ejemplo, en este caso rosa, tienen medicamento y las que son blancas no tienen nada. Entonces la pregunta muchas veces es, bueno, ¿por qué me hacen tomar más pastillas después? Bueno, porque aquí van los 28 días y entonces no tienes que preocuparte en cuándo me la dejé de tomar y cuándo la tengo que volver a tomar y vamos dentro del ciclo. Y hay otras pastillas que en lugar de tener 7, tienen nada más 4 que no tienen y esto depende de lo que queramos dar de efectos. Y esto va de la mano con lo que preguntaste. Oye, ¿suben de peso o no? Recuerden que siempre que empiezan un medicamento, pastillas o los que hemos platicado, los primeros 3 meses son una fase de adaptación importante. Hay veces que estoy seguro que tal vez amigas tuyas, oye, empecé a usar un método y no me jaló. Y fue el segundo mes, usé otro y tampoco. Para el tercero fue cuando me sentí bien. Pues fue esa fase de adaptación donde eventualmente encontraste el idóneo, ¿no? O sea, ¿es muy normal que al empezar uno sean 3 meses que podamos tener efectos secundarios? Muy común. ¿Y si son más de 3 meses ya no es normal? Ya, ahí es donde hay que hablarle al doctor y decir, oye, ¿sabes que ya voy en el 4.º mes y sigo sintiéndome muy mal? Bueno, hacemos ajustes también, ¿verdad? Y digo, y en cualquier momento. Digo, porque todas somos bien desesperadas, ¿no? De que si de la nada el primer mes tienes de que sangrado todo el mes, tú de que no, ya, es bien incómodo, que flojera, cámbiamelo ya. Y pues nos tenemos que esperar los 3 meses para en verdad ver si se adaptó y luego ya después de 3 meses, ¿qué pasa? ¿Todo chido? O neta sí lo tienes que cambiar. Exacto. Y va a depender también del tipo de compuesto. Recuerden que les estoy enseñando 3 y estos 3 tienen hormonas diferentes. Entonces podemos jugar con eso para encontrar cuál es el que mejor funciona para cada quien y qué efectos tiene.
De entrada, las pastillas están estudiadas que no generan un incremento de peso. Puede haber fases en estos 90 días donde puede haber un poco más de retención de líquidos o algo más, donde puedan sentirse precisamente como tú decías. Eso, pofiada, hinchada de la cara, hinchada de los bracitos, entonces me veían más grandes y yo así como de, es que está raro, pero miren, yo fui una mala paciente y yo en ese momento dije, al mes bye, y yendo con el doctor fue cuando me dijo, necesitas esperarte los 3 meses para saber si en verdad funciona. Y duda, antes de pasar como a las otras preguntas, ya nada más para tener claros como un poquito de cada uno, obviamente también el muy más famoso, el preservativo, el condón, ¿no? ¿Qué funciona bien o funciona bien? Hay de hombre, hay de mujer, los de mujer creo que son los menos comunes, o sea, ¿cómo funciona? Hay 2 métodos que nos falta hablar, que es precisamente los preservativos o los métodos de barrera y la pastilla del día siguiente, que también es muy frecuentemente utilizada y muy común. Entonces, hay preservativos de hombre y preservativos para mujer. Los preservativos están hechos concretamente de látex, la mayor parte de ellos. Hay unos que son de poliuretano en el caso de mujeres. Más frecuentemente, los de poliuretano tienen mayor tendencia a romperse, entonces eso es una falla. Pero es que hay gente que luego es alérgica al látex, ¿no? Es correcto, que es alérgica al látex, aunque es muy raro. O sea, últimamente se ha puesto de moda el yo soy alérgico al látex y en realidad no es como tal. Se irritó y piensan que o es el trae látex. componentes químicos. Porque muchos de ellos traen nonoxinol 9, que sabemos que altera la flora vaginal y genera irritación. Hay otros que traen otros componentes como para mantener el látex hidratado y que no se seque, y eso a veces puede generar irritación. Entonces, de ahí viene. Pero estos métodos son de barrera, se recomiendan siempre que, por ejemplo, no se conozca bien a la pareja o no tengamos información de si hay un riesgo de alguna infección de transmisión sexual. El método de barrera es el número 1 para evitar que haya una transmisión de infecciones de transmisión sexual. Y se me hizo ahorita interesante lo que dijo, porque generalmente los condones vienen con lubricante y eso que afecta la flora y que luego hace que se te irrite más rápido, y aunque tú estés en tu mejor momento y wow, yo quiero seguir, sí, mi amor, te amo, pero te duele tanto abajo que ya no puedes seguir aunque en tu mente quieras seguir, y ahí es donde mágicamente, que personalmente yo lo amo, entra el loop, ¿no? El loop de My SNS Health, porque lo que me gusta es que nunca se empieza a hacer chicloso para que luego empiece a doler con la fricción. Siempre se siente como agua, porque está hecho a base de agua, ¿no? Sí, está hecho a base de agua. Hay 3 tipos de maneras de hacer lubricantes o compuestos. El más recomendable es a base de agua, pero sobre todo este es isosmolar. Significa que no extrae agua de lo que es el flujo vaginal habitual, y por eso es que no lo sientes sticky. O sea, que al principio resbala, pero luego se siente sticky. Aquí realmente lubrica y favorece precisamente también, tiene extractos antiinflamatorios para que te permita mejorar la experiencia del momento y poder tener contacto sexual más frecuentemente. Claro, porque ya después de varias veces es normal que allá abajo se llegue a irritar, y en verdad si empiezas a sentir una molestia, un poco de lubricante va a hacer que puedas seguir y te deje de dar molestia por lo antiinflamatorio, que hasta sientes calma allá abajo. Sinceramente siento, y yo no cambio ese lubricante de que cualquier otro que ves de fresa en la farmacia, no, esa cosa me va a poner allá abajo en fuego, no va a pasar. Entonces, genuinamente, se los digo, muy buen lubricante. Y es el tema de la salud del ecosistema de la flora vaginal, donde también entra el jabón, que no es jabón. Es decir, hay una gran cantidad de oferta de jabones en el país, pero esto termina afectando la flora vaginal. O sea, no tiene, y lo estamos viendo en consulta. Fue por lo que empezamos a desarrollar estos productos, porque era recurrente el tema de consulta. ¿Y qué utilizo y cómo me limpio? Entonces, de todos estos métodos van de la mano precisamente con que te lleves una correcta higiene y te protejas. Cuando tú alteras la flora vaginal, abres la puerta a tener problemas de irritación e infecciones de transmisión sexual. Y bueno, sé que este no es el método de anticonceptivo ideal, pero es bastante mal usado en muchas partes, que es la pastilla de emergencia. ¿Cómo funciona? ¿Se puede usar? ¿Qué te da tanto? Está de que no, solo puedes una al año o así. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy bien. Y faltó un adjetivo que no dijiste ahí, que es el más, no nomás el más mal usado, sino el más frecuentemente utilizado. La percepción de la pastilla de emergencia llegó a avasallar el mercado, se vende muchísimo, pero la mala utilización es impresionante. Yéndonos al índice de Pearl, precisamente con la pastilla de emergencia, si tú utilizas perfectamente las pastillas anticonceptivas normales, tu índice de Pearl es de 0.3, es decir que vas a poder, o sea, son menos de una embarazada al año por accidente que pueda dar. Con la pastilla de emergencia, el índice de Pearl es de 2.4. O sea, si lo ves, es amplísimo como el cambio. Y esto es porque
depende cuándo la tomaste, si la tomaste de manera adecuada. Y algo que vemos en un mal uso frecuente es que dicen, oye, pues es que este fin de semana voy a ir al antro igual y si sale algo me tomo la pastilla antes, no vaya a ser. Y el siguiente fin de semana otra vez. Entonces hay un consumo inadecuado y esto condiciona sangrados irregulares, alteraciones en el patrón del ciclo menstrual y precisamente la falla del método. Entonces, si tuviste que utilizar ya un método de emergencia, es muy importante que vayas con tu doctor para que utilices ya un método regular. Claro, de que si tuviste que utilizar la pastilla de emergencia Necesitas es porque no estás teniendo un buen método anticonceptivo. Necesitas un mejor método. Sí, porque literal es emergencia. Si estuvieras en otro tipo de anticonceptivo que vaya bien, pues no tendrías el miedo de tener que usar. ¿Y si estoy embarazada? Exacto, es una alternativa, más sin embargo, si la tuviste que usar, necesitas un método que te dé todavía más certeza por mucho más tiempo. Y bueno, ya sé que ya mencionó un poquito lo del líbido, que con ciertas pastillas ayuda a que el líbido no baje o así, pero está no sé si sea mito o realidad, porque yo también tengo la misma pregunta de que yo la tengo. ¿Es verdad que algunos anticonceptivos te bajan el líbido? Tengo una amiga que se ponía la inyección y ella dijo, al principio me funcionaba al 100 y después de tiempo sentí que se me bajó el líbido, pero yo no sé si fue la pareja, yo no sé si ya no estaba funcionando el ratatata o si genuinamente era la inyección. Muy bien. Mira, sí está descrito y está estudiado el impacto que tiene en la libido los diferentes métodos y esto va a depender de la combinación hormonal y del compuesto, sobre todo que se agrega de progesterona, donde hay mayor o menor impacto. Hay unos que tienen un mayor impacto y como habíamos comentado, puede llegar a ser hasta 6 meses donde está la parte más crítica y luego llega una normalización. Hay veces que es menos, pero sí está descrito. Y hay pastillas con compuestos que tienen un impacto mucho menor, ¿ok? Y eso ya está graficado y es algo que es importante que platiquen con su doctor al momento de decidir qué método utilizar. Y es importante, esto no le pasa a todas, ¿eh? Porque luego hablamos de esto y sí, el miedo de no, ¿para qué me cuido si ya ni voy a tener ganas de que ese es el mejor anticonceptivo, ya ni va a pasar? Entonces, no es para, o sea, no va a pasar en todas, son porcentajes pequeños, pero está escrito que puede llegar a pasar y en ese porcentaje pequeño, pues hay un poco más en unos compuestos que en otros. Entonces, ahí es importante precisamente verlo a detalle con tu doctor. Vamos a suponer que yo soy una nueva persona llegando a su consultorio, yo quiero empezar con un método anticonceptivo. ¿Cómo sería hacer la ecuación o qué preguntas necesitamos tener en la ecuación para tener como el resultado más acertado? Muy bien, para poder hacer esto tenemos que tener mínimo 2 parámetros fundamentales desde la parte médica. Necesitamos signos vitales para evaluar la presión arterial y necesitamos el peso, porque son parámetros que nos van a quitar tipo unos lo del métodos, parche o por así. ejemplo. Entonces, ya teniendo esos ya claros, vamos a la parte de interrogatorio, descartamos que no haya alergias, ningún otro problema, y luego la pregunta realmente real, ¿qué esperas de un método? ¿Cuál estás buscando? Entonces ya desde ahí lleven un poco pensado qué es lo que quieren. Y sabes qué, pues yo quiero cuidarme 1 año, quiero cuidarme durante 5 años, o sencillamente pueden decir, no tengo ni idea. Entonces es nuestro trabajo decir, bueno, aquí están las alternativas, ¿ok? En base a la tablita hablar de las eficacias, de lo que puede funcionar y que sobre eso determinen qué quieren o a veces hasta combinar métodos. La mayor efectividad de los métodos, cerca del 100%, es combinando 2 métodos. Entonces tú puedes combinar pastilla con preservativo, por ejemplo, y es prácticamente una combinación que llega casi a ser infalible en que no te vayas a embarazar. O el implante con un preservativo, o por ejemplo, evitar los días donde te debería va a ser la ovulación, a pesar que estés con un método. Combinar el que tú quieras termina siendo más efectivo a largo plazo. Bueno, y luego hay muchas preguntas de mitos y realidades. Okay. La depilación láser ahí, me encanta la I, ¿afecta la fertilidad? Ok, no tiene ningún impacto en fertilidad, no tiene nada que ver con eso. Ni en infecciones vaginales, eso es ya más de la Tiene sobrehigiene. más que ver con la sobrehigiene o con los hábitos o malos hábitos que hay al respecto de cuidado o también de poco cuidado, ¿verdad? O sea, eso tiene que ser un balance correcto. Y luego una pregunta muy importante de gente de, ahorita yo no me quiero embarazar, pero puede que en 3 años sí, porque me acabo de casar, quiero disfrutar un tantito mi matrimonio antes de, pero les da miedo usar algún tipo de anticonceptivo que por tiempo prolongado les haga ya no poder embarazarse, de no, es que la hormona se fue quitando y hasta dentro de 5 años ya no la tenía dentro de mi cuerpo y, ¿sabes? Como que esa pregunta. Es un súper mito. Ok, eso no es cierto. Se los va a contestar de otra manera. Cuando tú estás tomando una pastilla anticonceptiva, ¿qué te dicen? Que no se te olvide una porque te vas a embarazar. Entonces, si el mito de la intoxicación o del acumulamiento de hormona fuera cierto, pues no pasaría eso. De hecho, al revés.
En pacientes que tienen problemas irregulares de sangrado y de ovulación irregular, primero las regularizamos con pastillas para que luego se embaracen. Hay estudios de uso prolongado de pastillas durante 5 o 10 años y se ha visto que tiene 0 impacto sobre el tema de fertilidad. ¿Ningún tipo de los métodos que acabamos de ver? Ninguno de estos. Obviamente, agregas otros factores, puede haber. Oye, hubo infecciones de transmisión sexual, eso sí va a impactar el tema de fertilidad, ¿sí? Pero no fue el hormonal, fue la infección de transmisión sexual, por ejemplo. O hubo una cirugía que complicó un área, bueno, fue por eso, no fue por el método. Pero ha habido una lamentable tendencia a culpar los métodos respecto al impacto en la fertilidad. Bueno, específicamente ahorita con las preguntas que hicimos en Instagram, surgieron unas preguntas en la tangente que no tenían nada que ver ya con anticonceptivos, de infecciones vaginales, de siento esto en mi cuerpo, yo tengo este problema, que ya eran bien específicos de, amiga, creo que necesitas ir a tu doctor porque eso ya está bien de que sí tengo, y eso ya va más allá de el anticonceptivo, del doctor, más como de información de nosotras, qué queremos, qué no queremos, irnos adaptando. Hay muchísima información en My SNS Health que en verdad les puede ayudar mucho a darse una guía de qué es lo que quieren, y no solo en anticonceptivos, en general de mi salud, cómo cuidarme, cómo sentirme bien, y eso ya va más de la autoestima. Entonces, para que se metan a la página, para que prueben los productos, los pueden conseguir online, en verdad son muy buenos productos y sé que les van a ayudar mucho si están teniendo problemas que se sintieron identificadas en este video. Así que muchísimas gracias al doc por su tiempo, en verdad, y darnos toda la información de la forma más uniforme, unbiased posible. Así que ya saben, si quieren los videos, comenten ahí abajo, denles mucho amor para que sigan a My SNS Health tanto en Instagram, se metan a su página de internet, chequen toda la información y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Bye.